Hola, en este video entenderemos cómo trabajan las medidas y filtros dentro de Power BI y su estrecha relación con el modelo de datos. En videos anteriores nosotros creamos una medida total ventas, la cual no realizaba nada más que la operación de sumar todos los valores de la columna subtotal perteneciente a la tabla ventas. El resultado de esta operación nos da 684.20. De manera general, este resultado está bien, porque era lo que necesitábamos inicialmente. Pero ¿qué sucede si nos solicitan que ahora ya no se muestre solamente el total, sino que si por ejemplo yo coloco aquí una fecha de emisión, vamos a cambiarle un poco el objeto visual, vamos a cambiarlo en este caso a tipo segmentación y el formato visual vamos a cambiarlo a tipo lista? Nos dicen, necesitamos que cuando yo seleccione una fecha de emisión, el valor del total ventas cambie. Lo mismo para cualquier valor que seleccione o varios valores que yo seleccione. Este total debe cambiar de acuerdo a la selección. Yo voy a hacer la prueba. Selecciono 30 del 1 del 2023 y cambió. Selecciono el 31 del 1 del 2023 y cambió. Y así va a suceder para cada selección que yo realice. Puede ser una o varias a la vez. Esto está funcionando de acuerdo a lo que se necesitaba. Excelente, pero ahora, ¿qué sucede de manera interna? Porque yo puedo ver que filtra, pero ¿cómo se está evaluando este filtro internamente? Primero se realiza esta operación y después se filtra ese resultado, o primero se realiza este filtro y luego se realiza esta operación. ¿Qué sucede primero? Pues es muy sencillo. En Power BI lo primero que se aplican son los filtros. ¿Por qué? Los filtros o segmentadores se están aplicando sobre el conjunto de datos subyacente. ¿A qué hago referencia con esto? Vamos a verlo. La medida total ventas, ¿qué operación realiza? Pues realiza la operación de sumar todos los valores de la columna subtotal perteneciente a la tabla ventas. Es decir, el conjunto de datos que está utilizando es el perteneciente a la tabla ventas. Dentro de la tabla ventas sumará los valores de la columna subtotal. Sí, perfecto. Pero realmente la tabla sobre la cual se estaba apoyando es la tabla ventas. Por lo tanto, si yo aplicase, por ejemplo, una selección aquí que filtre la tabla ventas, la cantidad de valores disponibles en la columna subtotal de la tabla ventas ya no serán todos, serán solamente aquellos registros que se hayan filtrado. Vamos a hacer el ejemplo. Yo tengo aquí la fecha de emisión. Perfecto. Esta fecha de emisión, ¿a qué tabla pertenece? Pertenece a la tabla ventas. Por lo tanto, cuando yo seleccione un valor, vamos a hacer el ejemplo 29 del 1 del 2023, internamente este filtro va a realizarse sobre la tabla ventas. Es decir, va a ir dentro de la tabla ventas, aquí irá a la tabla ventas y va a buscar la fecha de emisión del 29 del 1 del 2023. Listo. Va a aplicar este filtrado de manera interna y luego de eso recién se va a operar la medida. ¿Por qué? Porque las medidas, más específicamente las funciones DAX, van a esperar a que el conjunto de datos se filtre para luego realizar su operación. Es decir, nuestro conjunto de datos ya se filtró, ya no tenemos las 100 filas, solamente tenemos 7 filas. La tabla venta contiene solamente 7 filas. Como lo podemos ver aquí, contiene solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 filas. Esta es la tabla ventas que está filtrada. ¿Qué es lo que realiza la medida total ventas? Pues suma los valores de la columna subtotal. Entonces, la tabla ventas ya está filtrada y lo que hará es sumar estos valores. Estos 7 valores sumará, no va a sumar el total. Suma solamente estos 7 valores que quedaron después de aplicarse el filtro. Por lo tanto, la suma de estos valores me va a dar 159. Si yo cambio y aplico un filtro aquí 30 del 1 del 2023, sucederá lo mismo. La medida no se va a operar de manera inicial. No, primero va a esperar a que se realice la operación de filtrado sobre el conjunto de datos. Aquí se va a aplicar 30 del 1 del 2023, que me da esta cantidad de filas. Y luego lo que hará la medida es realizar la operación de suma sobre la tabla ventas y más específicamente sobre la columna subtotal. Sumará todos estos valores. Esto mismo sucederá si es que yo, por ejemplo, coloco otra columna como segmentador o como filtro. Voy a colocarlo aquí. Entonces, en lugar de colocar en este caso la fecha de emisión, colocaré el nombre del producto. Cuando yo selecciono un producto, por ejemplo, leche, lo que me mostrará es las ventas de leche. Pero ¿cómo se evalúa? Pues fácil. Primero se evalúa la columna nombre producto. ¿A qué tabla pertenece? Pertenece a la tabla ventas. Entonces, en la tabla ventas
se va a buscar el nombre del producto que sea leche. Es decir, en la tabla ventas lo que se hará es buscar el nombre de producto que sea leche. Una vez que se ha hecho esta búsqueda y filtrado, me dejará solamente estas filas. Y lo que hará la función DAX que tenemos dentro de la medida total ventas es sumar los valores de la tabla ventas filtrada, solamente la columna subtotal sumará. Entonces me dará la suma de estos valores que encontramos aquí. ¿Y qué pasa si es que yo aplico otro filtro más? Es decir, que sea solamente de la fecha 30 del 1 del 2023. Pues fácil, yo selecciono el filtro y la medida primero va a esperar que se filtre por esta selección, que se filtre por esta selección y luego operará el resultado. En otras palabras, el conjunto de datos primero se filtrará por el nombre producto, luego se filtrará para la fecha específica, 30 del 1 del 2023, y estas dos filas son las que actualmente contiene mi tabla de ventas. La medida total ventas lo que hará es sumar estos dos valores de la columna subtotal, lo cual me da como resultado este valor. Espero que esta explicación los haya ayudado a entender mucho mejor cómo se trabajan con los filtros dentro de Power BI, porque esto nos dará pie a que más adelante podamos entender conceptos como dirección de filtrado, propagación del filtro, contexto de filtro y contexto de fila.